this anymore. Can you help me? I've lost my mind. My brain is so small. Hey, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre cómo derivar un producto o una multiplicación. Esto es importante porque es una de las reglas más básicas para poder derivar y que ahorita les voy a enseñar unos casos muy simples, pero que después se va a volver un poquito más complicado y es como una de sus operaciones básicas en sus clases de cálculo. Así como sumar y restar es de lo más básico para sus clases de aritmética, esta es una de las reglas más importantes para eso. Y claro, voy a hacer más videos sobre todas las reglas para derivar y las voy a poner en una playlist en la cual probablemente este va a estar y otros más y se los dejo en la descripción. Entonces, para empezar quiero que consideremos el siguiente caso. Digamos que tenemos dos funciones. F de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x a la 9. Y bueno, vamos a decir que les digo esto. Quiero que me den la derivada del producto de estas funciones. O sea, quiero que hagan lo siguiente. F por g, la derivada de estos. Ahora, ¿por qué quiero enseñarles este caso? Miren, voy a hacer esto a continuación y luego les voy a enseñar otra forma que mucha gente a veces lo hace y que por eso comete errores. Aquí lo que voy a hacer para empezar es, voy a simplemente multiplicar estos dos, ¿verdad? F por g sería igual a x al cuadrado por x a la 9. Y sería la derivada de eso. Ahora, x por x a la 9 es simplemente x a la 11. Y tengo que derivar esto, ¿verdad? Entonces, aquí aplico la regla de potencia, la cual tengo escrita aquí, y que ya hice un video sobre eso, y si necesitan más información sobre ella, la pueden encontrar en la descripción. ¿Dónde más? Entonces, simplemente voy a seguir aquella regla, y me voy a quedar con lo siguiente. 11 x a la 10. Ahora, eso fue muy simple, ¿verdad? Pero quiero que noten cómo esto va a ser diferente a lo siguiente que voy a hacer. Ahora en vez de hacer esto, voy a hacer la derivada de f de x por la derivada de g de x. Entonces, aquí en vez de multiplicarlos antes, primero voy a sacar la derivada y luego las voy a multiplicar. Entonces voy a hacer x al cuadrado derivado por x a la 9 derivado. Esto me quedaría igual a 2x y este me quedaría igual a 9x a la 8. Noten que para derivar eso simplemente usé la regla de potencia, simple y sencillo. Ahora simplemente voy a multiplicar esto y me queda 18x a la 9. Ahora, ¿qué significa esto? Que estas dos cosas definitivamente no son iguales. ¿Y por qué eso importa? Bueno, porque mucha gente piensa que si le dicen, ok, tengo esta multiplicación de funciones, deriva eso, van a ser, bueno, pues nada más derivo la primera y luego derivo la segunda y lo multiplico. Pero esto no está bien, ¿verdad? En cambio esto sí. Déjenme se los escribo en una función matemática. ¿Cómo sería esto? Diríamos que f por g prima no es igual a f prima por g prima, ¿ok? Esto es bien importante. Les estoy diciendo aquí, si te piden que derives el producto de esos dos, no derivas el primero y luego el segundo y luego los multipliques. No. O los multiplicas desde un principio, o en la mayoría de los casos vas a usar las reglas que le voy a enseñar a continuación. La regla es la siguiente. Si tienes dos funciones y quieres sacar su derivada, f' de g, entonces esto sería igual a la derivada de la primera por la segunda, esta es tu primera y esta es tu segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Tan simple como eso. Puede ser que la primera vez que lo vean sea un poco confuso, pero
es bastante fácil. Puede ser que al principio se vea algo complicado, pero realmente es muy fácil. Noten aquí esta función, quizá póngale pausa al video tantito para que puedan analizar esto, ¿verdad? Simplemente le estoy diciendo, vas a derivar la primera, lo vas a multiplicar por la segunda, luego vas a sumarle la primera función derivada por la segunda derivada. Ahora, ya les demostré la derivada de la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si ahora aplicamos esta fórmula para derivar estos dos? Entonces diríamos lo siguiente, tenemos f por g' sería la derivada del primero, o sea, x al cuadrado, por el segundo, o sea, x a la 9, más el primero, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es x a la 9, ¿verdad? Noten aquí que simplemente aquí tengo f' por g, f por g', ¿verdad? Así de sencillo. Ahora nada más voy a aplicar la derivada y me va a quedar 2x por x a la 9 más x al cuadrado por 9x a la 8. Noten que aquí simplemente esta y estas son las derivadas de las funciones, ¿verdad? Como aquí se los indiqué. Ahora pues simplemente voy a hacer álgebra, voy a juntar los términos comunes, multiplicar y todo eso, y me va a quedar en el primer término, me va a quedar 2x a la 10 más 9x a la 10. Y esto simplemente es igual a 11x a la 10. Esta es nuestra respuesta final. Y si se dan cuenta, esto es igual a la primera vez que hicimos este problema, donde no usé esta fórmula, simplemente primero lo multipliqué y vimos que tuvimos el resultado correcto haciéndolo de ambas formas. ¿Qué significa eso? Que no siempre tienen que aplicar esa fórmula. Muchas veces es más fácil no hacerlo. Pero va a haber ejemplos donde no te va a quedar de otras, vas a tener que aplicar, sobre todo si vamos a decir que tienes una función trigonométrica como un coseno, un seno o un tangente. Bueno, entonces probablemente no vas a poder hacer esto. No te va a quedar de otra más que hacer la regla de la derivada de un producto. Y bueno, como siempre, lo mejor con las matemáticas es hacer todo practicando con ejemplos. Ya les enseñé uno, el anterior, pero les voy a enseñar 3 ejemplos más para que esto quede bien aprendido. Para nuestro ejemplo vamos a tener esto. F de x es igual a 8x al cubo por 7x a la quinta. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? Simplemente quiero la derivada de eso. Entonces, ¿a qué es igual f' de x? Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán aquí, oye, pero hace rato tenía una f de x y una g de x, ¿por qué ahora no lo puedes hacer así? Bueno, no se la compliquen. Simplemente, imagínense que este es su f y este es su g. Estas son sus dos funciones. Más que funciones, es simplemente un producto. Este está multiplicando por este, así que por eso vamos a aplicar la regla de un producto. Claro que también podrían simplemente multiplicar esto y quedar con un solo término y aplicar aquella regla que tengo allá, que es la regla de potencia. Pero pues no estamos para eso en este video, ¿verdad? Estamos para aplicar la regla de un producto. Entonces vamos a hacerla con esta fórmula. Entonces, tendría la derivada del primero, que es 8x al cubo, prima, por el segundo, 7x a la 5, más el primero, que es 8x al cubo, por la derivada del segundo, que es 7x a la quinta, prima. Y ahora simplemente voy a aplicar las derivadas. Voy a usar aquella regla de potencia, como les dije, el video sobre cómo usar esa, se los tengo ahí en la descripción. Y voy a tener 24x al cuadrado por 7x al quinto más 8x al cubo por 35x a la 4.
Y ahora simplemente una vez más, como en el ejemplo anterior, voy a hacer un poquito de álgebra. 24 por 7 es igual a 168. Y estas x se quedan como x a la séptima. Y luego 8 por 35 me queda más 280 x a la séptima. Simplemente voy a sumar estos dos. 168 más 280 es igual a 448 x a la séptima. Y así de fácil hacemos este ejemplo aplicando la fórmula de la derivada, y pues vamos a hacer unos ejemplos más. Bueno, y para nuestro siguiente ejemplo vamos a tener lo siguiente. Nuestra función va a ser f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado por 2x menos x al cuadrado. Y bueno, antes de derivar esto, primero voy a cambiar esta forma de su forma radical a su forma de exponente racional, que sería igual a x a la 2 tercios por 2x a menos x al cuadrado. Si no saben por qué hice esto, les dejo un video ahí abajo que les explica cómo funcionan las radicales, y que yo creo que con unos 3 minutos de verlo va a ser suficiente. Es bastante sencillo. Pero bueno, haciendo esto, ahora sí podemos aplicar aquella regla de potencia más fácil para derivarlo. Entonces, f' de x es igual, nos damos cuenta de que esto también es un producto. Aquí tengo mi f y mi g. Y como otros problemas podríamos distribuirlos y hacerlo con la regla de potencia, pero recuerden que ahorita lo que queremos es practicar esto, ¿verdad? Entonces voy a tener la derivada del primero, entonces x a la 2 tercios, su derivada, por el segundo, 2x a la menos x al cuadrado, más la primera, x a la 2 tercios, por la derivada del segundo, que es 2x menos x al cuadrado prima. Voy a aplicar las derivadas y aquí me va a quedar que mi primer término, ya después de que lo derivo, me queda 2 tercios x a la menos 1 sobre 3 por 2x menos x al cuadrado. Ahora a esto le voy a sumar esto de acá y me queda x a la 2 tercios por la derivada de esto de aquí, ¿verdad? La derivada aquí va a ser simplemente por 2 menos 2x. Y bueno, ya aquí aplicamos todo el cálculo que necesitábamos. Ahora es un poquito de álgebra, más o menos complicada, pero nada del otro mundo. Simplemente aquí voy a multiplicar este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y luego lo voy a sumar. Claro, no los quiero dejar ahí sin saber qué onda, así que yo lo voy a hacer aquí con ustedes. Entonces, 2 tercios de x a la negativo 1x por esto es igual a 4 tercios por x a la 2 sobre 3. Recuerden que cuando multiplicas exponentes, los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces, aquí este tiene un exponente de 1 o de 3 tercios, dependiendo cómo lo quieran ver, y menos 1 sobre 3 más 3 sobre 3 es igual a 2 tercios, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Tan simple como eso, no se confundan, eso no tiene nada que ver con cálculo, es pura álgebra. Y luego, aquí les va a quedar menos 2 tercios por x a la 5 tercios. Exactamente lo mismo, aquí en vez de mi exponente ser 1 es 2, así que aquí tendría 6 sobre 3 menos 1 sobre 3 más 6 sobre 3 es igual a 5 sobre 3, ¿verdad? Si ven que se están perdiendo con el álgebra, paren el video y vuélvanlo a ver si es necesario. Y luego aquí simplemente voy a tener x a la 2 tercios, por esto me queda 2x a la 2 sobre 3, y después me queda esto por esto, que es igual a 2x a la 5 sobre 3. Veo que aquí tengo varios términos comunes, veo que este exponente es el mismo que este, así que los voy a sumar.
voy a hacer exactamente que lo hice aquí, voy a encontrar un múltiplo común denominador y lo voy a sumar. Yo creo que esto ya es algo que deberían de saber si están en una clase de cálculo, y simplemente les va a quedar aquí 10 sobre 3 x a la 2 tercios, y lo mismo voy a restar estos dos y me queda menos 8 sobre 3 x a la 5 sobre 3. Ya está nuestra respuesta. Yo sé que este puede ser que se haya visto un salto grande en la dificultad entre este y el ejemplo anterior, pero pongan atención, si es necesario vean el video otra vez y dense en cuenta de que la parte de cálculo, que era aplicar las derivadas, fue sencillo, ya lo hicimos, y esto no es más que álgebra, que eso es, honestamente, hacer cosas de álgebra es nada más practicar, 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 practicar y machetearle para que puedan hacer esto más rápido. Para algunos se les va a hacer difícil y para otros se les va a hacer lo más fácil del mundo porque ya lo practicaron. Pero, a echarle ganas. Y finalmente les tengo el último ejemplo que vamos a hacer por hoy, que va a ser f de x es igual a la 3 x al cuadrado menos x por 5 menos 6 x. Simplemente vamos a volver a aplicar nuestra misma fórmula. Esta es nuestra f, este es nuestro g. Entonces mi f' de x es igual a la derivada del primero, o sea, 3x al cuadrado menos x, prima, por el segundo, 5 menos 6x, más el primero, que es este, 3x al cuadrado menos x, por la derivada del segundo, que simplemente es 5 menos 6x prima. Vamos a aplicar las derivadas, igualmente que ya lo hemos hecho varias veces, y me va a quedar lo siguiente. Aplicando la derivada aquí me queda 6x menos 1 por 5 menos 6x más 3x al cuadrado menos x. Aplico la derivada aquí y me queda simplemente por menos 6. Ojo aquí, no se me vayan a perder con la derivada de esto. Creo que los que ya sepan aplicar aquella regla se les va a hacer muy fácil, pero para los que no, a lo mejor se les va a ir la onda. Recuerden que la derivada de una constante es 0 y la derivada de esto simplemente sería 6. Por eso aquí voy a poner que la derivada de todo esto va a ser igual a negativo 6. Si sienten que se perdieron con ese paso, una vez más les recomiendo que vean el video que les puse ahí en la descripción sobre la regla de potencia y la regla de constante. Es algo bien fácil, honestamente, pero que si no saben cómo es que está pasando, pues se pueden perder, ¿verdad? Pero está sencillo. Entonces, ahora, una vez más, simple álgebra, voy a multiplicar todo, y pues va a ser un poquito tardado, pero muy sencillo. 6x por 5, 30x, 6x por negativo 6x, menos 36x al cuadrado, menos 1 por 5, menos 5, menos 1 por menos 6, positivo 6x, y luego aquí, 3x al cuadrado por menos 6, menos 18x al cuadrado, menos x por menos 6, más 6x. Último paso, simplemente voy a agregar los términos comunes. Veo que tengo este menos 36 y este menos 18. Me queda igual a menos 54x al cuadrado. Veo que tengo este 30x y este 6x y este 6x. Lo sumo y me queda más 42x. Y finalmente me queda este 5 huérfano. Entonces me queda menos 5. ¿Y listo? Ahí está su respuesta final. Como pueden ver, es un tema, a lo mejor no les voy a decir que es lo más fácil, pero definitivamente no es nada complicado. Y van a ver
y lo practiquen unas cuantas veces más, quizá vuelvan a hacer estos mismos ejemplos hasta que se les quede aquí en la cabeza, van a aprender a hacerlo, se les va a hacer muy sencillo y ya no van a dar batallando cuando vean esto. Si les gustó el video, le dan like, me hacen el favor de suscribirse, lo apreciaría mucho. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejármela en los comentarios, trato de contestarlas todas. Y pienso que lo voy a seguir haciendo, me da mucho gusto hacerlo y me da gusto cuando me hacen preguntas y me da gusto poderlos ayudar pensando que yo estoy en un lugar del mundo y ustedes en otro. Se me hace algo muy padre, pero bueno, eso es plática para otro día. Sin más que decir, les deseo mucha suerte y adiós.